Dios los bendiga, hermanos. Qué lindo es el Señor. Ya empezó este año. Y qué lindo nosotros aquí glorificando y exaltando a nuestro Rey. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, porque la Biblia dice que primero es Dios. Dice primeramente el reino de Dios y su justicia. Y qué lindo siempre empezar y terminar el año dándole primero a Dios. Qué lindo es el Señor. Por favor, abramos la bendita y preciosa palabra en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 28. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor, en este primer domingo de este año, mi Señor, 2014. El 14 habla de una doble porción del 7. 7 es tu plenitud. 7 es todo es completo. Mi Señor, que podamos en este año tener un crecimiento, mi Señor, conforme a la estatura del varón perfecto, a la estatura de nuestro Cristo, porque ese es el propósito del Padre, que lleguemos a tener la imagen de su Hijo. Señor, que este sea un año de alimento espiritual para nuestra vida, mi Señor. Y Señor, que prefiramos el alimento del cielo, el maná que viene del cielo a Cristo. Mi Señor, que el pan, mi Señor, que tú nos provees cada día, mi Señor amado. Que te prefiramos a ti, mi Señor, por encima, mi Señor, de nuestros argumentos. Dios mío, que este sea un año de bendición espiritual, mi Señor, para tu pueblo y para mi vida. Mi Señor, primero tú, mi Señor, primeramente tu reino, primero tu gloria, mi Señor, primero tu evangelio, el evangelio de la gloria de Cristo, mi Señor, para que nos libertes, mi Señor, para que nos santifiques y nos hagas gratos, olor grato delante de ti, Padre Santo. Espíritu de Dios, sé tú, mi Señor, moviéndote a través de tu palabra en cada corazón en este día, mi Señor, convenciendo, mi Señor, de pecado, de justicia y del juicio venidero, mi Señor. Espíritu de Dios, sé tú paseándote, mi Señor, en libertad, porque así lo queremos y lo deseamos en cada uno de nuestros corazones, mi Señor, convenciéndonos, mi Señor, que es lo que debemos hacer para ser salvos. No conforme a lo que dice el hombre, sino conforme a lo que enseña tu Espíritu Santo a través de tu bendita, santa y autoritativa palabra. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a dejar la ofrenda para lo último. Cuando uno está tan concentrado en las cosas del Señor, este es el alimento que necesitamos nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Y el Señor proveerá. Siempre provee. Bendito sea su nombre.
Qué lindo es cuando entramos en el orden de Dios y Dios toma control. Hermanos, es importante que nosotros entendamos en este día, que sigamos entendiendo, como le preguntó el carcelero a Pablo, porque él estaba en la cárcel y hubo un temblor de tierra, un ángel estaba acudiendo a levantar, a libertar a sus siervos, a Pablo y a Silas, y entonces esa cárcel quedó destruida y todas las puertas se abrieron, y entonces él se iba a matar porque había una ley romana que exigía de que si se volaban los presos, el que los guardaba pagaba con su vida. Entonces, al ver de que él se iba a matar, Pablo le dijo: no lo hagas, aquí estamos, nadie se ha ido. Entonces fue tocado por el Espíritu Santo, fue y se postró buscando y preguntando por la forma en que nosotros debemos ser salvos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hoy vamos a recorrer la palabra para que usted y yo, usted que lleva 20, 30, 15 años en el Evangelio, yo, los años que llevemos, sea la palabra diciéndonos qué es lo que debemos hacer para ser salvos y si somos salvos. Porque el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y todos los que vamos aquí le decimos Señor, Señor. Todos los que hay en las iglesias en todo el mundo le dicen Señor, Señor, pero Él dice claramente: no todos. Entonces hoy vamos a ver cuáles son aquellos que sí verdaderamente tienen una fe salvadora, una fe que salva. Y vamos a ir a través de un solo verso, nos resume todo cómo es que debemos ser salvos. 4 puntos nos muestran ahí, y además cuando Cristo viene a la persona, entonces hay una serie de condiciones, porque acuérdense que Dios nos pone unas condiciones de pacto para venir a paz con Él. Él dice que vengamos a paz con Él. Entonces Dios nos da unas condiciones, nosotros no ponemos las condiciones. Nos dicen: haga una oración, sí Señor, dime qué repito, yo repito la oración y sigo con mi vida como voy, donde dice la Biblia que somos un sacerdocio santo, un linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios, para mostrar en nuestro cuerpo, en nuestra vida, las virtudes de aquel Cristo que nos amó. Entonces, es importante que hoy vayamos a través de la palabra y podamos entender qué tipo de fe necesitamos para ser salvos. Porque hay una fe y hay una fe salvadora. Hay una fe que cree por milagros, hay una fe que cree por restauraciones, hay una fe que cree por algunas cosas, por dones, pero hay una fe que salva. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, pues no es que le dice Señor, pero acuérdate, yo hice muchos milagros en tu nombre, te llevé mucha clientela en tu nombre, mira, hice crecer todo esto. Yo, con mi método, como hay muchos métodos, el G12 y muchos son otros, pirámides de multiplicación, llevando carne a que lleven plata a la carne del pastor y a su familia. ¿Cierto? Que eso lo vemos en muchas partes, en casi todas partes. Porque hoy en día estamos en la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, la que dice: somos ricos, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Mas Cristo le dice: mas yo te digo que eres un sinvergüenza, desventurado. Dice más bien: compra oro refinado en fuego. Refinado en fuego, porque el fuego purifica, el fuego santifica. Eso es lo que se necesita. Entonces, porque es que hoy en día hay mucho falso convertido, mucha falsa conversión. ¿Por qué? Porque si no se les da, hermano, ¿cómo queremos nosotros que un bebé crezca sano? Si le estamos dando hamburguesa todos los días, como hacen hoy en día en muchas partes, coma enlatados, coma cosas, y el niño enfermizo, así de gordo pero enfermizo. ¿Cómo es que se alimenta el pueblo de Dios? Se le dijo a Pedro: ¿me amas? Apacienta. Pacer significa alimentar muy bien a mis ovejas, dijo Cristo. ¿Me amas? Pastorea, darles el pasto, llevarlos, enseñarlos a mis corderos. Entonces,
Si a la iglesia no se le enseña la sana palabra, la sana doctrina, el evangelio que decía Pablo, yo no me glorío en que esto crezca, no me glorío en tener todo Medellín para mí y que para Cristo, para mí. Yo me glorío únicamente en la cruz de mi Cristo y en el crucificado, por el cual el mundo murió para mí, yo morí para el mundo. Hermanos, el evangelio de la gloria de Cristo, eso es lo que necesitamos para ser salvos. No la carnalidad que hay hoy en día, celebrando fiestas, celebrando Navidad, celebrando cosas, idolatría. Si no idolatra aquella o aquel cosa, o ese pedazo de cemento, idolatra a su esposo, idolatra su trabajo, idolatra sus deportes, idolatra a los hijos, idólatras. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué tipo de fe necesitamos para ser salvos? ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, nosotros, usted y yo, que somos pecadores, acercarnos a un Dios tan santo, que dice que nada puede estar en su presencia? Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nosotros nos revisamos nuestras vidas. Sigo detrás, tengo mi esposa y sigo detrás de otras. Tengo un poco de ambiciones, soy un mentiroso, soy un fornicario, y soy cristiano porque ya confesé al Señor. Cuando se muere todo el mundo dice, no, es que yo lo vi cuando él confesó al Señor. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, vamos a ver hoy cuál es la voluntad del Padre. Bendito sea el Señor. ¿Cómo podemos ser realmente salvos? Tener una fe salvadora. Qué lindo es el Señor. No es suficiente, hermano, con congregarnos, porque el Señor dice, no todo, dice, muchos son los llamados, mire, los congregados. No es suficiente con congregarnos. Muchos son los llamados, poquitos los escogidos. No es suficiente con estar orando, o estar cantando, o alabando. No es suficiente, hermanos, con hablar en lenguas, o tener dones, o hacer milagros. No es suficiente, porque en aquel día me diré, maestro, en tu nombre hice muchos milagros, hablé muchas lenguas. Dice que liberté a muchos cautivos, eché fuera demonios. Mas el Señor les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Hoy en día hay muchos que hacen milagros y Dios no los conoce. Tienen un don de Dios o del diablo, pero Dios no los conoce. Porque es que una cosa son los dones y otra cosa es el fruto del Espíritu. Los dones se dan y los recibimos, pero el fruto, por eso dicen del Espíritu, es de Dios. El diablo no puede quitar el fruto del Espíritu, pero el diablo sí hace milagros, se hace de todo y profetiza. Pero el fruto del Espíritu, que es lo único que Dios se reservó para él, eso solamente se muestra con el fruto de nuestra vida. Pues no es suficiente, hermanos. Dios nos salva, pero nos da unas condiciones para acercarnos a su gloria. ¿Cuál es la meta? La meta es la gloria de Dios. Porque en la gloria de Dios era que sucedía todo lo maravilloso. Cuando se manifiesta la gloria de Dios, lo que llama la gloria Shekinah, la gloria que tiene peso, esa gloria que se aparecía, que cuando el pueblo de Israel se movía, había una nube de fuego guiándolos, o una nube preciosa. Ahí estaba el poder de Dios. Nadie se podía acercar a ellos mientras la nube estuviera. Necesitamos la nube de Dios, la nube de gloria en nuestra vida, en nuestros hogares, hermano, para que la gente no diga, es un religioso. Religiosos, mire su vida, mire esto, aquello, un borracho, aquello, las mujeres. No, necesitamos ver, la gente quiere ver el poder de lo alto en nuestras vidas, poder de restauración, el poder de sanidad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Pero estoy dando un repaso de la semana pasada. Entonces, vayamos a Hebreos capítulo 12, verso 2. Porque ahí están las piezas que conectan a nosotros, hombres y mujeres pecadores, con un Dios todopoderoso y absolutamente santo. O sea, ¿cómo es posible que yo, hermanos, me pueda acercar a Dios si somos pecadores? No que es que el pastor es un santo, vaya, tóquelo, cuidado, que contamina. Que los púlpitos están llenos de sinvergüenzas. Cuidado, se contamina. Hay que tocar, es el manto del Señor, el manto de Cristo, lo dice la Biblia. No tocar el saco del pastor. Dice que, a ver, hermano, que mande sinvergüenzas, que falta de entendimiento, que falta de temor de Dios.
en la clientela y en el ministro. Dios no nos llama a nosotros para reinar. Es por la misericordia de Dios que no está aquí parado. Anteriormente era un sinvergüenza. Y ahora simplemente por la misericordia de Dios estamos en un púlpito para que la gente empiece a adorar a los pastores. Hermano, que sinvergüenzas, Dios mío. Que falta de temor de Dios, que falta de entendimiento de Dios. Solo la Biblia dice, mírelo, léalo por favor. ¿Qué es lo que dice? Puestos los ojos en Jesús. Muchos tienen que comenzar a quitar los ojos del pastor, del ministro, del ladrón. Puestos los ojos en Jesús, en Jesucristo, en nadie más, hermanos. Y dice el autor y consumador de la fe. Entonces, paremos ahí. Dios nos ofrece que pongamos los ojos en su Hijo. Nos dice que Él es el autor de la salvación. Y además nos dice que Él la consuma en nosotros. Entonces, ante esa oferta de Dios, debe haber una respuesta de nosotros, una respuesta de nuestra vida para el Señor. Dios requiere de nosotros una fe verdadera. Hermanos, ¿cuántos están casados o nos casamos echándole cuentos a la novia? Y cuentos, y mentiras, y aparentando una cosa. Y después cuando nos casamos ya es mía. A Dios no le podemos hacer eso, hermanos. Dios lo sabe todo. Dios conoce nuestros pensamientos, inclusive las intenciones del corazón. Lo que yo voy a pensar en todo este año, ya Dios lo sabe. Entonces, ¿cómo vamos a poder engañar? Por eso Dios exige de nosotros una fe salvadora, una fe real. Y el único que puede producir esa fe en nosotros es Jesucristo. No es diciendo, Señor, yo te acepto en mi corazón, te recibo como mi salvador. No es eso. No tiene que ver nada. Vamos a verlo por la palabra, porque la mayoría de veces están engañados por los mentirosos. El Señor Jesucristo viene y les dice, cuando estaban las multitudes siguiendo, hermano, usted sabe lo que son multitudes siguiendo a Jesucristo. Hoy en día todo el mundo quiere multitudes. Al mismo se para y se devuelve. Hermanos, Lucas 14:25, anótelo simplemente. Y les dice, las multitudes, ahí mismo viene y los corta y les dice, todo el que quiera venir en pos de mí, dice, si no aborrece su madre, su padre, sus hijos y todo lo demás, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Imagínese, quedó solo. Hoy en día la iglesia es llena de discípulos del pastor, no de Cristo. Hoy vamos a ver si usted y yo somos discípulos de Cristo o simplemente venimos y nos congregamos. Porque de eso se trata, que nos digan la verdad. La verdad nos hace libres, no la mentira y acomodando a la gente. Entonces, eso, Dios requiere una fe salvadora. ¿Para qué? Para poder ser libres de la ira de Dios, porque hay una ira venidera. Hermanos, yo no sé si usted estuvo en la enseñanza del día del juicio, y si no, pídala y se la regalamos para que usted escuche lo que nos espera. Hermanos, porque con Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre hace, dice, recogerá. Llegará el día de la indignación, el dolor y el justo juicio de Dios. Entonces, para ser libres de la ira de Dios, entonces, Dios requiere que nos rindamos a su Hijo, a Jesucristo. Entonces, la oferta de Dios es sustitutiva. Jesucristo fue a la cruz y entonces Él nos ofrece al Padre la vida eterna, bendición, salvación, sanidad y todo lo que nos ofrece. Nos ofrece, cambio mi vida por la tuya. Tú me das tu vida, yo la recibo, yo me subo a la cruz con todos tus pecados, recibo la ira de Dios que es para ti y tú recibes mi vida a cambio. Es así de sencillo. Entonces Él la recibió, ya murió, y cuando Él terminó dijo, consumado es. Nuestra salvación está consumada, nuestra sanidad, nuestra bendición, nuestra entrada al cielo libre. Ya no tenemos que entrar a través de un hombre, a través de nadie, sino directamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Él cumplió con la parte del trato. Consumado es. Estamos cumpliendo nosotros con la otra parte del trato. Por eso dice la Biblia
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es la parte del trato. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque una sustitución. Una sustitución. Ahora Cristo vive en mí. Él dijo consumado es. Estamos nosotros consumando lo que nos corresponde para tener una fe salvadora. Entonces la oferta de Dios es sustitutiva. La vida de su Hijo a cambio de nuestra vida. Es así de fácil. Requiere entregarle todo lo que somos y recibir a cambio todo lo que Jesús es. Jesús no es mentiroso, Jesús no es idólatra, Jesús no es murmurador, Jesús no es fornicario, Jesús no es ladrón. Recibimos lo que Él nos dio. Ahora tenemos, ya no vivo yo, dijo Pablo. Él vivía en la religión como muchos de nosotros, en religión, pura mentira. Y de un momento a otro se encontró con el Cristo y entonces dijo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ya murió Pablo. Ahora la gente va a escuchar a Cristo. Porque eso es lo que quiere Dios, que seamos una expresión de Él. Que donde vayamos, por eso también dice la Biblia, el Espíritu Santo, dice que somos cartas leídas y cartas escritas no con tinta y no en tablas de piedra, sino con la tinta del Espíritu de Dios vivo. Cartas. ¿Para qué es una carta? Para que se abra. Cuando usted vaya a la casa, abra esa carta. Para que su mamá la lea. Su papá, su esposo, la esposa, los hijos, y puedan ver a Cristo, no a usted, mi amor. Es así. Es así de simple, hermano. Entonces Dios nos da unos términos para estar en paz con Él. El hombre viejo, dame el hombre viejo y yo te doy el hombre nuevo. Eso es lo que nos dice el Señor. El hombre viejo, el mentiroso, el ladrón, el fornicario, el asesino, todo, homosexual, de todo lo que seamos. Y nos da el hombre nuevo. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. O sea, vuelve y comienza el Edén de cero. Nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas en Cristo. Entonces, qué lindo es poder entender estas cosas tan sencillas que nos muestra la palabra. Entonces, vamos a ver qué es todo lo que encierra este verso 2 con respecto al modelo de la fe salvadora. No, esto lo debería escuchar. Mándenme mentirosos. La fe salvadora es una fe iniciada por Dios, y consumada por Dios. Él lo hace todo. Usted y yo no hacemos nada. Él bajó del cielo, nos salva, nos sana, nos santifica, quita al hombre viejo y pone el hombre nuevo. No hay nada que Dios no haga. Cristo lo hace todo. Todo lo hace para usted y para mí en nuestra vida. El Señor lo hace todo. Ahora, lo único que usted y yo hacemos, no hay sino una cosa: obedecer lo que dice. No hay que hacer nada más. Él lo hace todo. Si usted está siendo más santo, en la Biblia dice que el que nos santifica es Dios. Si usted ya no es ladrón, es porque Jesucristo ha producido. Dice que Él produce en usted y en mí el querer como el hacer. O sea que si usted quiso venir a la iglesia, Él lo produjo. Él lo produjo. Él lo hace todo. Usted y yo no hacemos nada. Piensa en cualquier cosa buena y la Biblia dice que Él fue el que lo hizo todo. Él es el que lo hace todo. Él es el que restaura nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros hijos. Él, Cristo, es el que hace todo. Usted y yo solamente obedecemos. Entonces, es el pacto de Dios. Una fe de la cual Dios dice en Filipenses 1:16, anótelo. Él dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, hermano, la buena obra significa la fe salvadora. Esa es la buena obra. No confiese un nombre, no, la fe salvadora, porque Dios lo puede asegurar. Entonces, como dice que el que comenzó la buena obra la va a terminar, y viene Jesucristo y dice que muchos son los llamados por los escogidos. Dios no comenzó la buena obra con toda la iglesia. Eso es antibíblico. Entonces, estamos hablando de fe salvadora. Ojo, que hay un juicio de Dios y Cristo está que viene. Hay un juicio. Que comenzó la buena obra, dice que la perfeccionará. Entonces no la promete para todos los que venimos a la iglesia. Ya comenzó la buena obra en ti. Tú ya comenzaste el nombre del Señor, sí. No, estás asegurado, ya eres salvo. Mano, eso es antibíblico. Entonces,
Veamos las marcas de una fe salvadora. Anótelo para los que anotan. Las marcas de una fe salvadora. Número 1, ya lo vimos. Jesús es el objeto, el cuerpo, el centro, la sustancia para la fe salvadora. Dice, puesto los ojos en este ministerio, en esta iglesia, en aquel pastor o en Jesús. Pare de contar. Esas iglesias donde los ministros les dicen no escucha a nadie más que se contamina, eso es una herejía. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por oírme a mí. Entonces donde les dicen son sectas, los tienen así como caballos, traiga la ofrenda, traiga el tiempo, mientras el sinvergüenza se ensancha para él y para sus hijos. Aquí les decimos la verdad, porque aquí la única autoridad es la palabra, no este pedazo de carne. La palabra es la única autoridad, nada más. Y usted tiene que exigir eso. Y si mañana Dios permite que usted se vaya para otro lugar, vaya y exija eso. Porque usted y yo somos atalaya de Cristo. No escoba de un pastor, ni hijos de un pastor. Somos atalaya de Cristo. Hermanos, el reino, él dice arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ha llegado. No el reino del pastor. Esto no le gusta a mucha gente. Entonces Jesús es el cuerpo, el objeto, la sustancia para la fe salvadora. Por eso nos dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús. Ojo, entendamos esto. Cada pecado será pagado por el pecador, por usted o por mí, o por el mundo. Será pagado. No hay un solo pecado que se deje pagar. La Biblia dice que allá, ya lo vimos en el día del juicio, en la enseñanza, cada pensamiento, si usted tuvo 100 millones de pensamientos, cada pensamiento va a salir en el día del juicio. Cada palabra, cada cosa que usted dejó de hacer, aquel que sabía hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Todo lo que usted dejó de hacer, que era bueno y no lo hizo, allá le va a salir. Cada pecado, usted, hermano, estamos hablando de un Dios que es omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo, omnipotente, todo lo puede. Entonces, cada pecado será pagado o por usted o por mí o por el pecador, o será acreditado como pagado por Jesús. Yo prefiero ir allá a decir por el juicio, Señor, mi Cristo ya pagó por mí, tengo un abogado, mi abogado es Cristo, porque Él va a ser el juez, Él es el que nos salva. Entonces, muy importante que entendamos estas cosas, hermanos, muy importante. Dios constituyó a Jesús como el único objeto para nuestra salvación. No es como dicen por ahí, que es que aquel más aquel, súmele aquella. No, el único objeto, la única sustancia, el único ser para nuestra salvación es Cristo, lo constituyó el Padre. Nadie más. Número 2, que lo comenzamos, pero apenas lo comenzamos. Jesús es también el autor de nuestra fe salvadora. Él, puesto los ojos en Él, y además Él es el que la produce, el autor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador o ejecutador de nuestra fe. Entonces, la fe que usted tenga o yo tenga, viene de Cristo. No viene porque usted es muy bueno o yo somos muy buenos, o porque es que mi familia es moralista o de apellido Morales. No, no. La produce Cristo. Por eso la mayoría del mundo se va a producir, porque Cristo no produjo fe en ellos. ¿Por qué? Dios lo sabe. Entonces, nuestra fe la produce Él, porque Él es el autor de la fe que salva. Y entendamos, si Abel tuvo fe, la produjo Cristo. Si Abraham tuvo fe, la produjo Cristo. Si Moisés tuvo fe, la produjo Cristo, porque Cristo es el Dios eterno. El ángel de Jehová fue el que produjo la fe en todos. Y Él es el que produce la fe salvadora en todo ser humano. Por eso, hermanos, los judíos tienen que venir a Cristo. Si no vienen a Cristo, se condenan. Así de sencillo. Porque es a través de Cristo, a través de nadie más. Y si tú y yo tenemos entonces esa fe, Cristo la produce en nosotros. Por eso nos dice, ponga los ojos en Jesús. Mire, si la mayoría de la iglesia que se congrega hoy en el mundo tuviera puesto los ojos en Jesús, tuviéramos puesto los ojos en Jesús, hermanos, que comienzan a caer a manos de sinvergüenzas de los púlpitos, comienzan a montarse hombres y mujeres santos de Dios, que teman a Dios y que den testimonio.
y que no estén detrás del billete como la iglesia de la Odisea, sino detrás de que las almas sean bendecidas. Y si entra algún billete, pues que sea para las necesidades de la iglesia, de los hermanos que no tienen pan para comer, que no tienen ni siquiera pasaje para venir. Eso es lo que dice el libro de los Hechos. Pero torcieron la Biblia, sacaron a Cristo y se montaron ellos. Hoy en día Cristo no está en los púlpitos. Mira la enseñanza o mira en internet que ahí está. ¿Por qué se va la gloria de Dios de un lugar, de una iglesia, de un matrimonio, de una persona? ¿Por qué se va la gloria de Dios? Ahí está, por la palabra. Que se va. Y lo único que queda es el arca de oro, porque es el arca de oro la que buscaban ellos. No, llevamos el arca de oro. Eso es lo que buscan, el oro. Y si no está Dios, no hay problema, tenemos el oro. Eso es lo que están buscando hoy. Entonces, hay una fe superficial que no es salvadora, generada por emociones y sentimientos. Viene, ahí llora la persona, llora, recibe al Señor, sale y sigue en sus vicios, en sus fornicaciones, en su mentira, sigue su vida normal. Una fe producida por un momento todavía no tiene fe salvadora. Porque si se muere, se murió borracho consumiendo por allá una prostituta, no, va para el cielo porque ya confesó a Cristo. Hermano, Dios no puede ser burlado. Dice que cada pecado será juzgado. Y además nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ya Dios no mora en un lugar de estos. Dios mora en usted y en mí. Dios está aquí porque usted está aquí. Bendito es el Señor. Dios no mora en nada hecho por manos de piedra, hermanos. Entonces, hay una fe producida por los sentimientos. Prédicas que llevan para tocar el ánimo y pacte y haga, y toda la gente se alegra y gloria a Dios, que Dios es bueno, y comienzan y vienen y sí, hago lo que me diga, buscando siempre el alimento para el cuerpo y no el alimento, como dijo el Señor, el alimento espiritual. Entonces, si no es nacido de lo alto, no hay salvación, no hay fe salvadora. Si no es una fe producida por el Espíritu Santo de Dios, no puede ser una fe que salva. G12, por ejemplo. ¿Qué hace el G12? Es así, carismático, inmenso, multimillonarios. Usted, hermanita, consiga ese 12. No, apenas va a confesar al Señor. Sí, venga pues. Entonces, lo llevan, lo invitan, ok. A los 3 meses ya la llaman, hermanita, ya es hora de que usted se consiga 12. Entrenen los 3 meses y en otros 3 meses cada uno de los 12 suyos se tiene que conseguir 12 y así, una mano multiplicando el billete, la carne, carbón para el infierno. No lo digo yo, lo dice Cristo. Amén. Carbón para el infierno. Porque hoy estamos entendiendo lo que es una fe salvadora, que la determina Dios y no un pastor, no un ministro, no un hombre. Entonces, si no es producida por el Espíritu Santo, hermano, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor, él es el que produce la fe. Y además la consuma. Y además nos da ejemplo de cómo se vive con esa fe. Vamos a ver los 4 puntos. Que Dios nos ayude en el tiempo. Entonces, si Cristo no es el autor de nuestra fe, sino que somos producto del mega crecimiento G12 u otros métodos que hay por ahí, no tenemos fe salvadora, hermanos. ¿Qué pasa? La Biblia dice que todos están muertos en delitos y pecados. Y uno muerto en delito y pecado no tiene poder de nada. ¿Cuándo viene el poder? Cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestra vida, nos da poder, nos empoderiza, y entonces ahí sí podemos decirle al pecado que no. Pero una persona sin nacer de nuevo es imposible. Eso es burlarse entonces de la obra de Cristo. ¿Para qué necesitó Cristo venir si yo simplemente un hombre me dice confiese, haga esta oración y ya? No, hermano, lo produce Dios. Lo produce Dios. Dios no le entregó eso al hombre porque sabe que el hombre es mentiroso, que es ladrón, que malvado y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. Hermano, de la nada no viene nada. Si no es el Espíritu Santo produciéndola, la nada no produce nada. Si no tenemos fe inyectada por Dios, no podremos ser salvos, es imposible. Entonces, vamos a ver en ese segundo punto, ¿qué es lo que produce Jesucristo cuando viene a la vida de una persona? Vamos a verlo, para que usted lo anote. ¿Qué es lo que produce? Porque no es simplemente una oración y sigo viniendo a la iglesia, no. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. La mayoría de la iglesia cree que es salva, porque además desde los púlpitos se le alimenta la mentira. Aquí la palabra nos dice la verdad, porque aquí yo no le hablo a nadie.
Es la palabra la que le habla a usted y a mí. Yo también me tengo que arrepentir igual que usted. Aquí no hay nadie mejor que nadie. Aquí el único bueno y perfecto es Dios y su palabra. Entonces, ¿qué tipo de fe crea Jesús en nuestra vida? Veamos entonces varias señales de la fe salvadora producida por Jesús. Primera señal de la fe salvadora. Nada más y nada menos que el arrepentimiento. La primera señal. Y faltan un poco. ¿Qué es arrepentimiento? Juan el Bautista les decía víboras, mentirosos a los religiosos. Eran sacerdotes de Dios. Ministraban en el templo de Dios y les dijo serpientes, sepulcros blanqueados. Dice, dad frutos dignos de que hubo un arrepentimiento. ¿Cómo sabemos que una persona recibió esa fe salvadora? ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de mente. Comienza, se lleva la mente del viejo hombre y comienza a producir la mente del nuevo hombre, la mente de Cristo en nosotros. ¿Qué es conversión? Cambio de camino. Iba para allá para el pecado, voy para allá para donde Cristo. Miren, lo fácil. Entonces, primera señal, arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, lo demás es un cuento mentiroso. Entonces, ¿por qué arrepentimiento? Tengo mi esposa y por allí tengo otra. Fui a la iglesia, verdaderamente Dios fue el que hizo la obra. Esa mujer se fue, ya no más, me quedo con mi esposa. Dios me perdonó. Ahora mi esposa, Dios va a comenzar a restaurarla con mi vida. Y ya comienzo a darle fruto en el trabajo. No robando tiempo, porque eso es pecado. En el trabajo honestamente. En toda parte ya se va la mentira, porque comienza la mente de Cristo a trabajar en mí. ¿Sí ve lo que es el arrepentimiento, hermanos? Entonces, si aquí hay personas que están haciendo nada de eso, usted no es salvo, hermano, y va derechito para el infierno. Yo se lo aseguro, porque la palabra lo dice. Así de sencillo. Arrepiéntase o arrepintámonos. Es así. A la gente no le gusta eso. Por allá hay una iglesia muy buena, que el pastor es muy formal con ellos y crece como loco. Para allá debería estar mucha gente que no quiere, que se siguen burlando de la sangre y el sacrificio de Cristo, que se siguen burlando de la palabra de Dios, que le dan bofetadas cada día a Cristo y le dicen, lo taparon y le daban bofetadas y él lo destapaban y a ver, adivina quién te pegó. Eso es lo que hacemos usted y yo cada que pisoteamos la palabra de Dios, dándole bofetadas. Ese sacrificio tuyo vale huevo, eso vale basura. Déjame vivir mi vida como quiera. Tranquilos, que viene el día del juicio. Viene el día del juicio. Dios me llamó a predicar lo que está escrito, no lo que la gente quiere oír, ni lo que yo quiero oír, sino lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la primera señal es el arrepentimiento, el volvernos de nuestra vida de pecado a Dios, claro. Recibí al Señor, el Señor vino y produjo su fe salvadora. Entonces Él viene con dos bautismos. El bautismo, como dice Juan, yo bautizo en agua para arrepentimiento, mas detrás de mí viene uno que bautizará en Espíritu Santo y fuego. El fuego no es tal poder, está callando fuego, como dicen unos mentirosos. Fuego no, el fuego es que Él purifica. ¿Qué hace el fuego? No dice que compremos oro refinado en fuego. ¿Qué hace el oro cuando está sucio? Usted lo mete en el fuego y el fuego lo refina, le quita toda la escoria. ¿Qué hace el bautismo de fuego? Quita todo pecado de nuestra mente, de nuestro corazón. Y entonces viene el Espíritu Santo a morar tranquilamente en su nuevo templo. Esto es muy sencillo. Entonces, volvernos de nuestra vida de pecado a Dios es una convicción total de querer seguir a Cristo y abandonar por completo la vida de pecado. Eso es arrepentimiento. Mira, y apenas va el primero. Es una renovación de nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que renueva nuestra mente? No las mentiras ni las filosofías del predicador, la palabra santa de Dios, pura y sin levadura. Es comenzar a dar fruto digno de que hubo un verdadero arrepentimiento. Esa es la fe salvadora. Es comenzar a odiar lo malo que hacíamos y valorar cada día la misericordia de Dios por salvarnos. Es una persona arrepentida, es una persona agradecida con Dios. Cada día dice, dame gracias siempre y en todo, porque esa es la voluntad de Dios.
Entonces, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? Dame gracias en todo, siempre. Así lo dice el verso. Entonces, segunda señal. ¿Qué produce el que Dios haya verdaderamente hecho, lo haya hecho a usted y a mí salvos? Segunda señal de la fe salvadora o salvífica. Negarnos a nosotros mismos. Ya quería yo ir a darme gusticos por allí, mi esposa por la encerradita, yo por allá con mis amigos. Pecado lleva a otro pecado, porque ya está, al dejar a la mujer sola ya está pecando. Dice que los dos hizo una sola carne. Al dejarla sola ya está en pecado. Porque tiene que comenzar a evaluar qué tan triste que esa mujer sola. ¿Qué efectos está produciendo? Sabiendo que lo quieren a uno. Para eso nos hizo. Los dos hizo uno. Como ayuda y todo. Entonces son cosas que nosotros tenemos que estar evaluando si somos salvos o no. Porque uno puede sentir muchas cosas y cosquillitas y temblorcitos y va para el infierno. ¿Qué más poderosos los temblorcitos que nos dan? O una persona que ora y la persona se sane. Más poderoso el milagro. Y la Biblia dice, Señor, mira ese milagros. No, nunca te conocí sin vergüenza. Apartado de mí, hacedor de maldad. Hermanos, esto no es por lo que nosotros pensemos, ni por lo que nos han enseñado. Necesitamos, hermanos, negarnos a nosotros mismos. El que quiera venir en pos de mí. Dice que estaban los discípulos. Hermanos, llevaba 3 años con los discípulos. Y viene con ellos y viene la gente que estaba rodeándolo. Y les dice a todos. Y dice, y aún a sus discípulos. Miren, el hecho de que estemos aquí. El Señor nos dice todos los días, el que quiera venir en pos de mí. Porque ¿cuántos estamos aquí y no han venido en pos de Dios? Siguen en pos de su trabajo, en pos de sus hijos, en pos de su vida, en pos de sus animales. ¿Cuántos se meten y se meten con cosas y ya no tienen tiempo? ¿Por qué? Porque ya viene, se multiplica. Y como queremos tantas cosas fuera de Dios, Dios permite que nos vengan. Cada vez nos ocupamos más en cosas que no tienen que ver con Dios. Y el Señor dice, niégate a todo eso y ven a mí. Negación a nosotros mismos es morir a nuestros deseos y vivir para Dios. Eso es negarnos. Termina, hermano, nuestra vida egoísta para mí yo. Y comenzamos a vivir en los propósitos de Dios. Porque Dios tiene propósitos con usted. ¿Cómo es que la gente llega a los caminos del Señor? Si no es que usted vaya lleno del Espíritu, no lleno de cuentos y lleno de versículos, sino lleno del Espíritu a predicarles. Para que sea el Espíritu Santo produciendo esa fe salvadora. Entonces, vivir en los propósitos de Dios. Mateo 16:24, anótelo por favor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno, mire, a sus discípulos, o sea, a Pedro, a Juan, a todos ellos les dijo, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. A sus discípulos, no a la clientela, no a la gente de la calle. Eso es lo que le dice Dios hoy a la iglesia, a usted y a mí. Entendamos que la cruz, hermanos, cuando el Señor dice toma tu cruz y sígueme, usted y yo tenemos que entender que la cruz es un instrumento de muerte. Cuando Dios le dice a usted que tome la cruz, es que usted muera a sí mismo y yo. Es un instrumento de muerte. Por eso nosotros no podemos colgar la cruz, porque la cruz es un instrumento de muerte. Ahí no glorificaron al Señor. Ahí entonces si le hubieran pegado un tiro, entonces usted se cuelga la pistola y la bala. La cruz es un instrumento de muerte. De muerte. Entendamos, hermano, entonces Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo, lo vivo con mis ojos puestos en Jesús. Eso es lo que él dijo. Ya no vivo yo, mi Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, mis problemas, mis necesidades, el pago de la renta, mi alimento, el alimento de mis hijos, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que Él nos provee, Él nos bendice. Entonces, todo aquel que no se ha negado a sí mismo, sino que tiene a Jesús como copiloto. Señor, yo soy cristiano, ya te confesé, móntate y yo te llevo donde yo quiera. No, Jesucristo no es copiloto de nadie, Él es el piloto de nuestra vida. Él es el Dios de nuestra vida. Él es el que dirige y nos guía donde Él quiera. Así le digo a Juan. En aquel día te atarán y te llevarán donde no tú quieres, donde tú no quieres que te lleven. Con Cristo, Él es el que nos lleva, hermano. Cristo no es copiloto de nadie. Para tener una fe salvadora, hermanos. ¿Qué hace mucha gente? Solo simplemente agregaron a Cristo a su vida normal.
metieron a Cristo. Yo soy cristiano. Mire que leo, mire que voy a la iglesia. Mire, sigue con sus mentiras, sus fornicaciones, ladrón, fornicación, viendo cosas que no exaltan a Dios, pornografía, tantas cosas. Simplemente agregaron a Cristo a su vida. Y Dios nos dice que muramos. Si la semilla no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Dios nos llama a morir como Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice que si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Pues mira, hermanos, que esto no tiene que ver con la religión que nos han enseñado a nosotros. Muchos tienen un nombre de cristiano, pero realmente están muertos, como la iglesia, como la Odisea, o como le decía el Señor a la iglesia de Sardis. Tiene nombre de que vives, te llamas cristiano, pero estás muerto. Tercera señal de que Cristo produjo una fe salvadora en nosotros. Tercera señal: sumisión y reverencia al Señor y a su bendita palabra. Cuando habla la palabra, sumisión y reverencia. Señor, tú estás hablando a través de tu palabra. Señor, perdóname, dame entendimiento. Señor, que yo no pisotee tu palabra. Produce en mí, Señor, ese arrepentimiento. Mi Señor, haz que tu palabra tome vida en mi corazón. Eso lo tenemos que decir. ¿Entiendes? Señor, de pronto no tengo mucho entendimiento, tú lo sabes, Señor, pero tú eres el Todopoderoso. Tu palabra dice que el que necesite sabiduría, pídasela a Dios. Señor, dame sabiduría para obedecerte, para agradarte. Dame sabiduría. Hermano, le pedimos, y la Biblia dice que al que pide, se le da. Es sumisión y reverencia. Job 12:28. Perdón, Hebreos 12:28. Así que, mire, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud con el que nos trajo al reino. Y mediante esa gratitud sirvámosle a Dios agradándole con temor y reverencia. Lo dice la palabra. ¿Cuántas veces uno al patrón le corre, le tiene miedo todo, mejor dicho? Pero a Dios, con temor y reverencia, con amor, con sumisión, Señor, sí, tu palabra lo dice. Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, ojo, y súplicas con gran clamor. El Hijo de Dios, mire lo que hace. En los días de su carne, o sea, cuando estuvo aquí hace 2000 años, 33 años y medio en la tierra, ofreciendo ruegos. Cristo, el Hijo de Dios, ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Oiga, Jesucristo haciendo eso al que le podía librar de la muerte. Mire, Jesucristo aquí ofreciéndole, hermano, al Padre, clamor, lágrimas, reverencia, temor, para que el Padre lo librara de la muerte. Ojo, fue oído a causa de su temor reverente. Porque Dios nos dice que seamos reverentes con su palabra, con la sangre derramada por su Hijo, con el sacrificio de su Hijo, porque Él también lo hizo. A Él, el Señor nos llama, hermano. Cuarta señal de que vinimos a Cristo. Acuérdense que esto es aparte del versículo de Hebreos. Cuarta señal de que tenemos fe salvadora y que el Espíritu Santo, el puerto alto, fue el que vino sobre su vida y no que simplemente hicimos una confesión. Sujeción total a Cristo. Sujeción a Cristo. Él le dijo a Josué. Josué había sido ungido. Y le dijo el Señor: tienes tal unción, o sea, tal favor mío, que como estuve con Moisés, estaré contigo. Ojo, que hay que entender. Y entonces iba a libertar a Jericó. Y ya estaba ahí, a las puertas de Jericó. Y entonces él es el jefe de los ejércitos de Jehová, así como era Moisés. Pero de un momento a otro se le apareció un varón con una espada desenvainada. Y dice: pero si yo soy el capitán, ¿tú a qué vienes? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Y qué le dijo el ángel de Jehová? Jesucristo: no estoy ni contigo ni contra ti. Es que Dios no está con ninguna religión, ni contra ninguna religión. Él le dijo: yo vine como el príncipe de los ejércitos de Jehová.
Y cuando Josué entendió eso, entonces se sometió, se sujetó totalmente a Cristo. Y entonces dice que postrado, rostro a tierra, lo adoró. Y el Señor le dijo, no es suficiente. No es suficiente que me reverencies. No es suficiente que te humilles. Entonces, ahí cuando le digo, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Y qué le dijo el ángel de Jehová, Jesucristo? Dice, quita el calzado de tus pies. O sea, ya se había reverenciado, ya se había humillado, rostro a tierra, y tuvo que quitarse, o sea, todas tus capacidades. Todo ponlo en mí, para que puedas pisar tierra santa. Cuando Cristo viene a una persona, cuando Jesucristo nos produce en nosotros una fe salvadora, produce tierra santa. Así es. Por eso, a partir de ese segundo, usted comienza a ser templo, casa del Dios vivo. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. O sea, la Trinidad en cada persona. ¿Por qué? Hermano, una fe salvadora. Mire lo diferente. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame. Hay que seguir a Cristo, ya no es seguir a aquel. No, a Cristo, sígame. Y donde yo esté, ahí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Hará bendición aquí y allá. Ahí lo dice claramente, hermano, una fe salvadora. Lucas 5:27, anótelo. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Ojo, un hombre rico se había enriquecido recibiendo los tributos de todo Israel. Mateo, Leví, Mateo, y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Eso es una fe salvadora. Dejándolo todo, no dejando sus escondidijos, porque Dios lo ve. Lucas 14:33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, no tiene fe salvadora. ¿Qué es renunciar a todo lo que posee? Es que ponga a Dios por encima de su trabajo. No que renuncie a su trabajo. Es que pongamos a Dios por encima de todo. Mira, hay gente que prefiere las fiestas que está recibiendo la palabra de Dios, sabiendo que viene un juicio. No es lo mismo escuchar una palabra por internet que estar en un momento tan santo y tan sagrado como este. Nunca, nunca jamás. Pero hay que darle gustico a los huesitos y a las carnitas, como dicen. No tienen fe salvadora. Lucas 9:59. Y dijo a otro, sígueme. Ojo, póngale atención a esto. Y dijo a otro, ya le había hablado a unos, pero le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Me entiende? Qué tremendo, hermanos. Entonces también dijo otro, ahí mismo, ahí en el versículo 61, entonces también dijo otro, mire lo que le dijo, te seguiré, Señor, pero, ¿cuántos hay aquí que no, Señor, yo te voy a servir, deja primero que vaya, me consiga un trabajo, tenga mi trabajo, primero que organice aquello otro, mire que Dios lo puso aquí, porque a través de eso lo va a juzgar a usted y a mí. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. O sea, que me despida quiere decir, déjame estar con ellos un tiempo y después yo te sigo. Deja que primero termine mi universidad, que primero termine aquello, y si no la termina, y si se muere antes de terminarla. Hermanos, por eso es tan importante entender la palabra. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás y mira hacia atrás, exacto para el reino de Dios. Va caminando con Cristo y un momento a otro se desvía para allí y para allá. No es apto, o sea, no es salvo. Así le digan que sí es salvo. O está hablando Cristo, yo simplemente estoy leyendo. La quinta señal de una fe salvadora. El pueblo de Dios, usted y yo, necesitamos que nos enseñen la palabra, hermanos. Que nos enseñen la palabra, no que esa predica. Usted no aprende nada, necesitamos la palabra de Dios. La única que en la Biblia dice que la verdad nos hace libres, no los cuentos ni la filosofía de los ministros.
Quinta señal, compromiso y lealtad para con Cristo y su obra. Porque Él tiene una obra en la tierra. Compromiso y lealtad, hermano. ¿Estamos comprometidos o estamos comprometidos con el mundo? El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Mire, era amigo de Dios, pero se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Cómo va a ser salvo un enemigo de Dios? La fe salvífica nos deja sin opciones, hermano. No hay opciones. O es mi vida con Cristo o no tengo a Cristo del todo. Es así. Ah, tengo una religión, sí, tranquilo. Siga y haga milagros. Haga milagros. Y hable en lenguas y todas las cosas. Hable lo que quiera. Pero o tengo a Cristo o no tengo nada. Entonces, es tremendo. Si fuera así de fácil, hermano. ¿Por qué dice Cristo que la mayoría serán condenados? Si fuera así de fácil, simplemente con una confesión. Únicamente la fe salvadora nos llama, nos permite llamarlo Señor, Señor, verdaderamente. Que Él tenga contentamiento y muestre un orden en nuestras vidas. Si no tenemos un compromiso real, hermanos, con Cristo, si usted, siendo un creyente, no tiene compromiso real con Cristo, no tiene fe salvadora. Así de sencillo. Aquel que caminando con el Señor y suelta el arado y mira para el lado, dice: no es digno del reino. Lo dice el Señor. No importa si hizo una oración o 100,000 veces de fe, porque hay gente que hace la oración de fe en toda parte donde va. Si no hay negación y cruz, no hay un caminar con Dios, es imposible. Porque Él dice, para caminar con Él pone dos condiciones: niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Tiene que cumplir las dos anteriores para poder seguirlo. Es obvio. Es que si no nos enseñan. Entonces, esto no tiene que ver con asistir a reuniones religiosas. Sexta señal. Miren, de una persona que tiene una fe salvadora, sexta señal: obediencia. Obediencia. Esa es la sexta señal. Obediencia. Todos nosotros estamos muy bien hasta que Dios nos llama a obedecer la palabra, a obedecerlo en lo que Él dice, lo que dice la palabra, obedecerlo. ¿Estás siendo mentiroso? No mientas más. Obediencia. ¿Está tu hogar de esta forma por desobediencia? Dale que tienes el poder. Obediencia. En todo, obediencia. Obediencia al Señor. ¿Para qué? Para que haya bendición. Si no hay obediencia a Dios y su palabra, es una evidencia de que no tenemos fe salvadora. Por favor, hermano y hermana, no tome esto como una enseñanza más. Nuestros ojos, hermano, si no tenemos fe salvadora, porque nuestros ojos están puestos en el Jesús de los milagros. La gente va a buscar los milagros. Mire, cuando dicen por aquí una iglesia donde están haciendo sanaciones, ahí mismo todo el mundo para allá. Dios tenga misericordia, porque tienen una necesidad. No estamos criticándolos, sino que mire lo que dice, ¿cierto? Porque cuando uno está enfermo, uno le dicen aquí, allá, uno quiere ir a donde le digan, tomes esto, él lo toma todo. O sea, es muy normal. Pero es importante ver, a ver si verdaderamente estamos en Cristo. Entonces, no tenemos fe salvadora. Estamos con los ojos puestos en el Jesús de los milagros, en el Jesús de la prosperidad, de los panes y los peces. Pero no en el que ahora, hoy ya Jesucristo no es un cordero, hermanos. Jesucristo ya no es cordero. Jesucristo ya es Rey y Señor. Ya Él es Rey y Señor. Entonces, podemos estar en los panes, buscando los panes y los peces. No, tenemos que estar en el que es Rey y Señor del universo y de nuestras vidas, para que haya bendición y nos guarde, hermano, y nos proteja. Ahora, si Jesús hoy no es el Rey y Señor de tu vida, en el día del juicio será el juez que condenará nuestra vida. Mire, Hebreos 5:9, mire lo que dice: y habiendo sido perfeccionado
vino a ser autor, oiga, nuevamente, autor de eterna salvación. Cristo es el autor de la fe y de la salvación. Ojo, ¿para quiénes? Mira, y dice ¿para quiénes? Para todos los que le obedecen. Sexto punto, la obediencia. Él es autor de la salvación para los que le obedecen, no para los que hacen lo que quieren. Entonces, en resumen, la fe, cuando Cristo viene y produce salvación en nosotros, salvación eterna, entonces produce arrepentimiento, negación a nosotros mismos, sumisión o reverencia, temor de Dios, sujeción a Cristo, produce compromiso y lealtad y produce obediencia a sus mandamientos. Ya lo vimos. Con toda razón los discípulos le dijeron, ¿quién entonces puede ser salvo? Con toda razón. Jesús les dijo, para ustedes es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Todo es posible. Entonces Dios nos puede salvar, pero Él tiene que ver en nuestro corazón de que sí queremos, de que nos estamos esforzando, hermanos. Y el Señor nos extiende su mano, porque su mano no se ha cortado, sigue extendida para salvarnos y para bendecirnos, hermanos. Entonces, Él es el que produce nuestra fe salvadora. Porque de lo contrario sería imposible salvarnos. O sea, Él es el que produce en usted el arrepentimiento. Él es el que, en mí, Él es el que produce en nosotros la lealtad. Él es el que produce en nosotros la obediencia. Mire, se lo muestro por la palabra. Entonces ese cuentico de que repita esta oración, hermano, olvídese de eso. Sí repetimos la oración que nos dicen, pero hay que estar ahí, Señor, produce en mí un verdadero arrepentimiento, porque la oración hay que hacerla. Entonces, si nuestra fe no es producto del poder de lo alto, que nos lleva a morir y tomar la cruz con Cristo, creímos en vano, creímos en vano. Entonces, ahora, volvamos a Hebreos 12:2, para que veamos la tercera cosa que produce Jesús en nosotros. Primera, puesto los ojos en Jesús. Segunda, Él es el autor de nuestra fe. Tercera, Él es el consumador de la fe. Miren, en ese solo versículo está todo el resumen. Entonces, Él la realiza, Él la ejecuta y Él la perfecciona en nosotros. Qué lindo. Vamos a ver entonces, ¿será que pasamos ese examen de Hebreos 12:2, hermanos? Autor, consumador de nuestra fe. Dice que por los ojos, los sentidos, nuestra vida puesta en Jesús. Entonces, si tenemos una fe verdadera puesta en Él, todos los problemas que nos vengan nos acercan más a Dios. Cuando usted tiene un problema, o yo, hay que recurrir al que tenemos puestos los ojos, no hay que recurrir allí a ver quién me presta. Hermano, paga diario. Pecado. Pecado. Y dice Isaías 30, capítulo 30, versículo 1, y el 31, versículo 1 al 2, ahí lo dice. Dice que buscaron ayuda en Egipto y no en el Dios eterno. Cuando yo voy al pagadiario, estoy buscando ayuda en Egipto, en el diablo mismo, las tinieblas, que me comienzan a amenazar porque el mismo diablo va a producir que usted no pueda pagar. Casi todos terminan y debiendo y aumentando, les toca volarse. ¿Por qué? Porque para un hijo de Dios, para el mundo que haga lo que quiera, un hijo de Dios no puede, hay que recurrir, puesto los ojos en Jesús, en Él. Dice, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. O sea, esa deuda que tengo, lo vivo creyendo que el Señor va a suplir, bendito es el Señor. O va a poner gracia y favor delante del banco, delante para que tengan paciencia. Y Dios va a poner los recursos. Entonces, si tenemos una fe verdadera, hermano, los problemas nos acercan más a Dios. No vamos a buscar al pagadiario, sino a Dios. Nos acercan más a Dios. Si hay una fe verdadera, nos fortalecen, nos llevan a otro nivel de comunión con Dios. Ir a buscar a Dios, Señor. A los hermanos, hermano, ore por mí que tengo este problema. Hay que ir a los hermanos de fe. Porque la Biblia dice, estando persuadidos en esto, que el que comenzó la buena obra la va a terminar el Señor en nosotros. Ahora, Job tenía una fe salvadora. Ese Job tenía una fe salvadora. Y aunque sufrió muchas tribulaciones, hermano, usted y yo con un pedacito de las tribulaciones de Job no morimos. Yo me muero. Job tenía una fe salvadora y aunque sufrió muchas tribulaciones, Dios lo guardó y lo sostuvo y lo fortaleció. Ojo,
A Job el diablo le soltó toda la artillería. Toda la artillería. En un día le mató su familia, le mató sus animales, le quitó la salud e hizo caer fuego del cielo. Job capítulo 1 y lo dice. Mire, si tiene poder el diablo. Pero ¿quién le da ese poder? Dios. Él tiene que ir a tocar. Él le tuvo que ir a decir al Señor, Señor. Y además el Señor con ese orgullo. ¿Dónde andabas? Recorriendo la tierra y andando por ella. Que Satanás no le da la vuelta a esto, no, se mete en cada casa. Y dice, habéis considerado a mi siervo Job. Qué lindo que Dios pudiera decir eso de usted o de mi hermano. Qué lindo que esa fe salvadora vaya produciendo en nosotros, que Dios pueda tener orgullo de usted y de mí. Mire, lo tuvo de Job. Y entonces el diablo ahí mismo se fue contra Dios, ahí mismo a tentar a Dios. Le dice, Job no te ama, es una mentira. Claro, si le da un avión, si le da una finca, si le produjo todo esto, ¿cómo no va a ir a la iglesia? Y apenas empiezan los problemas, no vuelve. Eso es lo que le digo al diablo. Ah, pero tú le diste, lo enriqueciste, ¿cómo no te va a amar y a decir que te ama y te bendice? Si quítale todo eso y verás. Mire, atentar a Dios. Pero qué lindo que a pesar de que el diablo le soltó toda la artillería, Job permaneció, hermano. ¿Pero por qué? Porque Job tenía sus ojos puestos en el que no se ve, en el invisible. Diciendo, hermano, esperando lo que no se ve como si fuera, porque Dios lo ha prometido. Gloria a Dios. Es así, hermanos. Entonces, y Job puedo decir, anotes este verso, 19:25, Job 19:25. Yo sé, a pesar de los problemas, que usted tenga, necesidad de cualquier tipo en su hogar y en su vida, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Cristo, tengo los ojos puestos en Él, y yo sé que va a restaurar. Él le va a cambiar el corazón a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. El Señor va a restaurar a mis hijos, va a restaurar mi hogar, va a restaurar mi economía. Hermano, en Cristo, no en los pactos. No vaya y compre y le tuerza la mano a Dios, va a dar 1 millón para que Dios le vuelva 10. Esos son unos mentirosos sinvergüenzas. Porque eso es antibíblico. La Biblia dice que cuando demos, no por tristeza, ni por necesidad. Cuando usted pacta, ¿por qué lo hace? Por necesidad. Y Dios lo prohíbe. Ah, yo doy 10 y Dios me da 100. Eso es antibíblico. Ahora que usted sienta en su corazón hoy en día, está aquí o está en otro lugar donde se esté congregando usted, donde haya sana palabra, eso sí, y usted sienta en su corazón, no viole su conciencia. Déjese llevar por el Espíritu, pero no por lo que diga el hombre. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin me levantará de sobre el polvo. ¡Qué lindo! Entonces, ya vamos terminando. Necesitamos esa fe sobrenatural, hermano, producida por el Señor. Ahora, ¿qué produce esa fe sobrenatural? Lo dice la Biblia claramente. Es Ezequiel capítulo 36, del verso 26 o 27, lo dice claramente. Mira lo que produce la fe sobrenatural en nosotros. Produce un nuevo corazón. Produce un nuevo espíritu. Una nueva mente. Y el deseo sobrenatural de honrar a Dios y vivir para Él. Yo se lo demuestro. Vayamos allá. Leamos ese. Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. En el 26 dice, y os daré un corazón de carne y os quitaré el corazón de piedra. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré. Cuando usted tiene una fe salvadora, oyó, Dios es el que hace que usted obedezca. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es lo que hace el Señor cuando hay una fe salvadora. Él mismo la produce. ¿Pero por qué? Porque lo buscamos, porque lo obedecemos, porque lo amamos. Entonces, esa fe también nos guarda de los falsos maestros, de los falsos pastores, de los falsos profetas, de los falsos hombres. Entonces, vamos a ver la número 4, ya para terminar, esta es cortica. Está en Hebreos. Porque Jesús, no solamente puesto los ojos en Él,
Él es el autor, Él la consuma, sino que Él es el ejemplo que tenemos que seguir. Ahí mismo está en ese verso de Hebreos capítulo 12, verso 2. Ahí está todo, solamente en ese versículo. Jesús es el ejemplo perfecto para nuestra fe salvadora. Miren que ahorita leímos de que Él lloraba, clamaba a Dios en temor reverente para el que lo podía salvar de la muerte. Él es el ejemplo a seguir para nosotros. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, número 4, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Si nosotros queremos estar sentados a la diestra de Dios, tenemos los ojos puestos en Jesús. Él es el autor de nuestra fe, la consume, y es nuestro ejemplo a seguir. Hermanos, es tremendo. Él es el modelo perfecto para nuestra obediencia, para hacer la voluntad de Dios. Dice, mi alimento es que haga la voluntad de mi Padre y que termine su obra. Usted y yo tenemos que terminar una obra que Dios nos llamó. Murió haciendo la voluntad del Señor. Entonces, Él es nuestro ejemplo perfecto. Primera de Pedro 2:21. Mire qué hermosura, hermano. Acuérdese que es que los domingos venimos a estudiar. A estudiar, no a que nos prediquen cuentos. Mire lo que dice. Pues para esto fuisteis llamados. ¿O para qué fue llamado usted y yo? Porque también Cristo padeció por nosotros. Ojo, dejándonos ejemplo. ¿Para que qué? Sigáis sus pisadas. Ahí están los 4 puntos. Puesto los ojos en Jesús, para que Él produce la salvación en nosotros. La consume. Y además dice, síganme a mí que yo soy el ejemplo para ustedes. Ahí está el resumen precioso y perfecto. Solamente en ese versículo. Hebreos capítulo 12, verso 2. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Pongámonos de pie, hermanos. Su fe salvadora en nosotros nos tiene que llevar a andar como Él anduvo en obediencia al Padre. Así. Si verdaderamente tenemos una... Hermano, es para que revisemos hoy, en este día, hermano y hermana, si tenemos fe salvadora. Si no, no hay problema. Es que usted y yo no la podemos producir. Si no somos salvos usted y yo, el Señor es el que la produce. ¿Pero qué debemos hacer? Poner los ojos en Él. Imitarlo a Él, agradarlo, obedecerlo. Así que voy a hacer un llamado para toda persona que lleve años en el Evangelio. Usted escuchó que el sembrador vino hoy a sembrar y regó la semilla, el Espíritu Santo. Esa semilla, si cayó en tierra fértil en su corazón, usted automáticamente debe hacer como dice cuando es la Santa Cena, porque hoy es día de Santa Cena. Dice que nos probemos a nosotros mismos. Hoy se regó la semilla, hermanos. Hoy se regó la semilla. Dice, si te probases a sí mismo, no serías condenado como el mundo. Si hoy que se regó la semilla, usted sabe en su corazón, cerremos los ojos, usted sabe en su corazón de que todo esto que nos dio hoy el Señor a través de su palabra, usted no lo ha nada que ver, hermano y hermana, pues qué lindo que Dios le prestó la vida en el 2013 y que arrancó el 2011, 14, 2 veces 7, doble honra a Dios, que usted y yo podamos venir en arrepentimiento y decirle, Señor, sí, Señor, no he entendido, he sido de pronto duro, mi Señor, perdóname, hermano. Y hoy en día usted y yo somos perdonados. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor, porque cada uno de nosotros tenemos que revisar. Yo también. Así que vamos a revisarnos, hermanos. Yo quiero que hagamos esta oración antes de tomar la Santa Cena, porque la Santa Cena es muy grave. Es muy grave. Dice que el cual por el gozo puesto delante de él, Cristo puso gozo. Él se gozaba yendo a la cruz, porque él cuando recibía azotes,
Él sabía que estaba recibiendo parte de la ira de Dios que te correspondía a ti ya no te corresponde, ni a mí, Él la recibió para nosotros. Entendamos eso. Que Él dice, aquí lo dice, hermano, yo lo estoy leyendo, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, sufrió el martirio, la humillación, el desprecio, el menosprecio, la ira de Dios, por el gozo de verte a ti y a mí, hermano. No menospreciemos la salvación. No despreciemos una salvación tan grande, hermanos. Salgámonos de la religión y de esos cuentos de muchos ministros por ahí que están hablando mentira. Aunque hay muchos siervos y siervas de Dios que dicen la verdad. Pero muchos, la mayoría son los mentirosos. Esa es la palabra, hermano, por favor. Cristo sufrió por ti y por mí. Hermano, mira, es tan terrible. Te voy a contar esta anécdota histórica. Cuando un judío recibía a Cristo, un joven recibía a Cristo, inmediatamente la familia se daba cuenta, era desheredado, le quitaban toda la herencia. E inclusive tú lo puedes buscar en el internet por historia. ¿Sabe qué hacían? Hacían un ataúd y lo velaban y lo enterraban, como figurando de que habían enterrado a ese hijo por haber recibido al Cristo de la gloria. Hermanos, es una realidad, usted lo puede encontrar ahí en Josefo lo explica. Un historiador que vivió, le tocó vivir y ver todo. En la época, hace 2000 años, hermano. Qué terrible, y ese jovencito permaneció firme a Cristo. Dice que aún su propia vida, dice, ahí donde se cumple. El que no dejara de padre y madre, dejó padre y madre, no los dejó de amar, los amó cada vez más, porque cuando venimos a Cristo, Dios nos da un amor para amar a nuestros padres como nunca los habíamos amado. Mire lo que produce venir a Cristo, porque Él dice que el que no odie padre y madre, Él se está refiriendo a otra cosa, en otro versículo lo explica. No lo va a amar más al papá y a la mamá, pero ¿cómo lo va a amar? Viniendo a Cristo, para que ellos también vengan a Cristo. Hermanos, y nosotros, hermanos, celebraban las exequias por ese joven y para siempre lo enterraban. Y así se condenaron mejor. Nosotros debemos mirar el gozo que nos espera, hermano, lo que padezcamos, no importa, como creyentes, nos abofetean, nos traicionan, dicen lo que hacen, sufrámoslo por Cristo. Bendito es el Señor. Yo quiero hacer, hermano, una oración. Porque el Señor dice claramente, dice que el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, y come y bebe para sin juicio. Hermano, hay un juicio que nos espera. Pero usted y yo no vamos a ser partícipes de ese juicio si estamos en Cristo, si estamos en Él, si andamos con Él. Si nos negamos, Él produce en nosotros todo. Nosotros no tenemos que producir nada, solamente obedecerlo, no más. Entonces, yo quiero, hermano, que evaluemos cómo ha sido su vida en el 2014. Miren, en el 2014 terminó y con seguridad usted puede decir, Dios me suplió tanto que no aguante hambre debajo de un puente. Terminé sin un centavo, pero cada mes me suplió, cada mes me trajo hasta acá. Puedo mirar al lado y puedo ver a mi hijita, mi hijito, puedo ver a mi esposa, a mi esposo. Doy gracias a Dios por mi madre, por mis hijos. Tanto produjo, hermano. Ahora, si hacemos el balance con respecto a Dios, ¿cuánto creciste a la imagen de mi hijo? Porque ese es el propósito de Dios para nosotros, que crezcamos. Quiere ver a Cristo en nosotros. Si ese balance fue negativo, hermano, Dios nos da otra oportunidad, porque si no, usted hubiera muerto. Y Dios nos da. Hoy estamos en este primer domingo, hermano, y analicemos cuántos años, cuánto tiempo llevamos en el Señor y que hemos crecido. Porque aquí el Señor nos habló, se regó la semilla, nos habló su palabra, hermanos, por favor. Dios nos habló hoy a través de su palabra. Que no la pisoteemos, Él regó la semilla del Espíritu Santo. Pero que usted y yo podamos entonces venir, Señor, sí, te he fallado, vamos a orar. Vamos a orar. Por favor, reciba las personas que han sido bautizadas, que bajaron al agua y que están bien delante de Dios y arrepentidos delante